Hola gente, en este video vamos a repasar qué son y para qué sirven las funciones en C++ y después vamos a resolver unos ejemplos tratando de integrar lo que vimos hasta ahora. Una función en C++ es un conjunto de acciones, es decir, líneas de código, que se piensan y se diseñan en forma separada del programa principal, para resolver una parte del problema planteado. Esto sirve para dividir un problema complejo en otros más simples, separando la resolución de cada uno en distintos módulos. Cada módulo corresponderá a una función. La idea es lograr un programa más ordenado, simple y fácil de entender. Recuerden que ya usamos funciones de la librería CMath en problemas anteriores, aunque esas funciones ya estaban implementadas. Nosotros solo hicimos la llamada, es decir, solo las usamos. Ahora vamos a ver cómo crear nuestras propias funciones. Para hacerlo nos vamos a basar en el siguiente ejemplo. Escriba una función que calcule la enésima potencia de un número. Vamos por partes. ¿Cómo escribimos una función? Bueno, son varios pasos. Hasta ahora solo veníamos escribiendo dentro del main, ¿no? Bueno, salvo por la declaración de los structs, que lo hacíamos acá arriba. Justamente eso es lo primero que debemos hacer con una función, declararla. Para eso tenemos que elegir un nombre para la función. Al igual que las variables, el nombre debe ser válido, corto y representar lo que hace. Lo más obvio sería que pongamos potencia. Función potencia. Debemos tener en cuenta que, como módulo separado del programa principal, esta función debe intercambiar información con él. Particularmente, para dar como salida el resultado de la potencia, deberá recibir como entrada los datos de base y exponente. En principio, la información de salida de la función va a ser el resultado que devuelve. Como si se tratara de una variable, tenemos que especificar el tipo de la función, o en realidad, el tipo de resultado que devuelve. Para el caso de la potencia, para generalizar, vamos a decir que el resultado será un flotante. La información de entrada va en el argumento de la función, que va entre paréntesis. En este caso necesitamos dos datos de entrada, la base y el exponente. Por lo tanto tendremos dos parámetros, separados por coma. Es decir, base, exponente. Es parecido a la declaración de variables, por lo que tenemos que especificar el tipo de datos de esos parámetros. Vamos a poner que la base sea un flotante y que el exponente sea, para simplificar, un entero. Finalizamos la línea con un punto y coma. Así queda definida la función en lo que llamamos prototipo de la función. Ya teniendo claro qué recibe y qué devuelve, podemos usarla en el programa principal, que sería el main. Vamos a declarar las variables que vamos a utilizar en el ejemplo. Solamente para probar la función vamos a hacer que el usuario ingrese por teclado base y exponente y que el programa devuelva el resultado de esa potencia. Declaramos las variables que vamos a necesitar. El resultado y la base van a ser flotantes y el exponente un entero. Vamos a ponerle n. Vamos a permitir que el usuario ingrese la base y el exponente. ¿Sí? Se puede mejorar la interfaz de usuario haciéndola más amigable con cartelitos. Y vamos a hacer la llamada a la función. Y después, por último, vamos a mostrar el resultado. En la línea 11 hacemos la llamada de la función. Esto ya lo habíamos visto cuando usamos funciones de librerías. Como la función devuelve un valor, podemos asignar eso que devuelve a la variable res. Ven que hacemos una asignación. Lo que sí, la variable res tiene que ser del mismo tipo que devuelve la función, para que la asignación no dé error. Bueno, hasta acá todo perfecto, pero ¿cómo calcula la potencia la función? Eso todavía no lo pensamos. Eso lo vamos a definir en la implementación de la función. Escribimos debajo del ámbito del main, repitiendo el prototipo tal cual lo escribimos en la declaración. Podemos copy-pastear esto y ponerlo acá. Pero en lugar de finalizar en punto y coma, abrimos llave. Dentro de este ámbito, vamos a codificar las acciones necesarias para llegar al resultado a partir de los parámetros de entrada. Esto lo hacemos como si se tratara de otro programa, mejor dicho, un subprograma. Dentro de este ámbito ya tenemos declaradas dos variables, los parámetros formales que están dentro del prototipo. Dichas variables también tienen ya valores, los parámetros actuales, que nos pasaron desde el programa principal. Es decir, que toma los valores de base y n, que están dentro del main, como si fuera una asignación.
base se asigna a base y n se asigna a exponente. Recuerden que la asignación es básicamente una copia. Vemos en este ejemplo que un parámetro formal puede o no tener el mismo nombre que el parámetro actual correspondiente, ya que pertenecen a distintos ámbitos. Fijémonos que el parámetro formal base tiene el mismo nombre que el parámetro actual base, a diferencia de el parámetro formal exponente, que tiene un nombre distinto a la variable que sirve como parámetro actual o de llamada, n. La correspondencia de los parámetros se establece según el orden en el que son ingresados. O sea, el primer parámetro actual va a ir con el primer parámetro formal y así. Bueno, sabiendo esto, pensemos en cómo llegar al resultado usando estas dos variables. Teniendo en cuenta que la definición de potencia es multiplicar la base por sí misma tantas veces como indique el exponente, podemos pensar en un ciclo iterativo. Para empezar, voy a definir una variable en la cual voy a ir acumulando, por así decirlo, el resultado, y le voy a asignar el número neutro para la multiplicación, para que así la primera vez que lo multiplique por la base no haya ningún cambio. Como resultado, la misma base. Nuevamente, esta variable que voy a devolver como resultado tiene que ser del mismo tipo del resultado que devuelve la función, en este caso un flotante. Y a su vez no necesariamente tiene que tener el mismo nombre que esta otra variable. Puede tener otro nombre o puede tener el mismo, ¿sí? Pero vamos a cambiárselo para dar a entender que no es la misma variable. Vamos a hacer el ciclo iterativo. Y voy a hacer que al resultado se le multiplique la base tantas veces como indique el exponente. Eso es lo que hago con el ciclo iterativo. Luego de eso voy a devolver R, que es la variable en la que fui preparando el resultado. Acá me olvidé que le cambié el nombre. Return es en inglés devolver y es una instrucción que indica lo que va a devolver la función. Podemos poner una variable, podemos poner acá una operación que iría entre paréntesis, pero bueno, eso lo vamos a ver con otros ejemplos. Vamos a probar mentalmente si este código funcionaría, con números sencillos. Por ejemplo, 2 elevado a la tercera potencia, es decir, 2 al cubo. Entra al for. Hace 1 por 2 igual 2. Luego 2 por 2 igual 4. Luego 4 por 2 igual 8. Ahí la variable de control i ya llega a 3. Sale porque la condición del for da falso. Devuelve 8. Correcto. 2 al cubo es 8. Y si el exponente fuera 0, eso sería un caso especial. Sabemos que todo número elevado a la 0 es 1, excepto 0. Si exponente es 0, la condición del for no se cumple nunca, por lo que nunca entra. Entonces se devuelve el valor inicial de R, que es 1. Correcto. Salió bien, de pura suerte. Así podemos seguir pensando en otros casos especiales y ver si este algoritmo los puede resolver. Un caso que no podría resolver este algoritmo, así como está, es el de exponente negativo, que se puede dar. Para admitir esta posibilidad podríamos hacer una salvedad, es decir, una condición, que si el exponente es mayor o igual a 0, haga todo esto. ¿Sí? Lo que ya hicimos. Ahora, si no, que va a ser el único caso en que no se cumpla esa condición, va a ser el exponente negativo, hacemos otra cosa, que se los voy a dejar como tarea porque si no me va a quedar muy largo el video. Y después de que haga esas acciones, va a devolver R, que va a ser calculada según el valor del exponente y según esas condiciones que nosotros pusimos. Esa sería una manera de resolver ese caso. Otro caso sería que tanto la base como el exponente fueran 0, lo que resultaría en una indeterminación que no se puede resolver. Por eso estaríamos tentados a sacar un cartelito para ese caso, es decir, poner otra condición que diga que si el exponente es igual a 0 y además la base es igual a 0, entonces sacar un cartelito que diga indeterminación. Pero hay un problema. No es conveniente hacer operaciones de entrada o salida por consola dentro de funciones, como esta, como el cout. En este caso, como nuestro programa trabaja en modo consola, no habría problemas, funcionaría perfectamente. Pero supongamos que queremos reutilizar esta función en un programa con entorno gráfico de ventanas, como los programas de Windows,
a los que estamos acostumbrados, esto sí generaría problemas. Por eso, para independizar la función del entorno donde se ejecuta el programa que la llama, consideramos mala práctica poner sein o seout dentro de las funciones. Resumiendo, aunque funcione, no lo hagan. Esto si lo hacen, funciona ahora como está, pero no lo hagan. Como tampoco nos vamos a volver locos tratando de contemplar todos los casos en este ejemplo, vamos a dejarlo como está. Esto lo vamos a borrar porque ya sabemos que es mala práctica. Dicho sea de paso, para cuando necesitamos resolver una potencia, ya tenemos la función POW de la librería CMath, que ya la vimos, que hace lo mismo que la nuestra, pero mucho mejor, porque admite incluso exponentes con parte decimal. Ahora ya tenemos la declaración o prototipo de la función, la definición o implementación y la llamada desde el main, que es el programa cliente de la función, en este caso. Esta función también podría ser llamada desde otra función, es decir, en la implementación de otra función. Y en ese caso, esa función sería la función cliente. Fíjense que hicimos la llamada de la función antes de pensar en cómo resolver el problema de la potencia. Esa es un poco la idea de modularizar el código. No tuvimos que pensar en eso para poder utilizarla. Podemos preocuparnos después por la implementación o dejar que lo resuelva otro programador si se trabaja en equipo y poder continuar así con el programa principal. Otra cosa que podemos notar es la similitud entre la implementación de la función potencia y lo que venimos llamando el main. Fíjense que tienen tipo, argumento y return. Todo este tiempo estuvimos trabajando dentro de una función, la función principal, sin saberlo. Igual vamos a volver a olvidarnos de esto porque no va a cambiar la manera en la que venimos trabajando. Así que lo podemos seguir llamando el main. Veamos cómo se ejecuta este programa. Primero arranca por el main, con la declaración y el ingreso de las variables. Luego se hace la llamada a la función, pasamos a la implementación de la función, calcula la potencia que queda almacenada en la variable r, devuelve r por la sentencia return, volvemos al programa principal, se asigna ese valor que devuelve la función a la variable res y se muestra el resultado por pantalla. Vamos a probarlo a ver cómo nos da. Compilamos y ejecutamos. Recuerden que a veces es necesario guardar el .cpp para que pueda funcionar. Vamos a poner 2 al cubo, como dijimos hoy, y nos da 8. Perfecto. Vamos a volver a ejecutar para probar con otro caso. Vamos a poner 5 a la 0, nos da 1. Muy bien. Vamos a poner 7 al cuadrado, 49. Bueno, suficiente para mí. Se puede decir que funciona. No nos dio ningún error, por suerte. Está todo bien. Algo que podemos hacer con las funciones en C++ es definir parámetros por defecto. O sea, el valor que tomará ese parámetro si no se especifica en la llamada de la función. En este ejemplo de la función potencia podríamos hacer que si en la llamada no se da un valor para el exponente, se asuma que el exponente es 2. Esto es que el parámetro por defecto para el exponente sea 2. Lo hacemos así en el prototipo de la función. Hacemos como si fuera una asignación. Así, si en la llamada se pasan valores para base y exponente, como hacemos acá, bien. Y si no, se usa el valor de exponente 2. Por ejemplo, luego de calcular eso, pedimos nuevamente que el usuario ingrese valores, pero esta vez solo de la base. Y ahora vamos a calcular con la función potencia, pero solo pasándole el valor de la base. Y vamos a mostrar por pantalla el resultado. Reutilizando las variables que ya teníamos, que se van a sobreescribir, tanto base como res. Bien, vamos a probar esto. Ahí va, primero vamos a hacer de nuevo 2 al cubo. Y ahora me pide que ingrese de nuevo otro valor para base. Entonces le doy un 5 y me da 25. Es decir, que me hace 5 al cuadrado. Si quieren probamos otro número. 5.2. No habíamos probado un flotante. A la 9. Supongamos que da eso. En notación científica, ¿no? Sería por 10 a la 6. Y ahora me pide otro número. Vamos a poner 3.1. Y bueno, después ustedes chequearán si 3.1 al cuadrado da 9.61. Ok. Si no estuviera definido el parámetro por defecto, llamar a la función con menor cantidad de parámetros o con mayor cantidad de parámetros que lo indicado en el prototipo produciría un error. Vamos a probar esto eliminando esto de acá y probar llamar solo con un parámetro sin poner el parámetro por defecto. Compilación interrumpida
error, nos dice que faltan argumentos en la función potencia, ¿sí? Y nos tira el error en la línea de la llamada con un argumento. Hay que tener en cuenta otra cosa. El parámetro por defecto tiene que ser el último de los parámetros formales. Es decir, estar más a la derecha. Si pongo el parámetro por defecto base igual a 2 y el exponente no, esto va a dar un error de compilación. Nos dice que le falta el argumento por defecto al segundo parámetro. Bueno, para ir cerrando, ¿cuándo conviene usar funciones? Primero, cuando hay alguna acción o conjunto de operaciones que se utilizan más de una vez en un mismo programa. Así, en lugar de escribir el mismo código una y otra vez, llamamos a nuestra función y listo. Para este caso es si tuviéramos que hacer varias operaciones de potencia a lo largo del programa. Conviene también cuando ese conjunto de operaciones pueden ser útiles para otro programa. Así no tenemos que volver a escribirlo. Eso fue lo que hizo quien haya programado las funciones de la librería CMath, por ejemplo, para que nosotros no tengamos que rompernos la cabeza programando la función raíz cuadrada. También conviene usar funciones cuando queremos agrupar partes del código simplemente para tener una mayor claridad. Dicho esto, la idea es que en la materia incorporemos el concepto de funciones y aprendamos a usarlas como herramientas, sin tener que resolver problemas demasiado complejos. Es por eso que se van a encontrar con ejercicios o parciales que les pidan usar funciones aunque ustedes no lo vean necesario, porque el problema es sencillo o porque se les ocurre una manera de resolverlo sin usar funciones. La idea es ejercitar esta herramienta para poder utilizarla más adelante. Bueno, hasta acá llegamos por ahora. En el próximo video vamos a ver el pasaje de parámetros por referencia, el uso de arreglos y struct dentro de funciones y la sobrecarga de funciones.